gobernante de los poderes del Estado. ¿Sabes el nombre? Ha escrito El Príncipe. A ver, ¿quién escribió la obra El Príncipe? Recordémoslo. Nicolás. A ver, Nicolás. Maquiavelo, ¿ya? ¿Cómo se llama, Kevin? Este Kevin no me escucha. Ok, Nicolás Maquiavelo, escritor del Príncipe, también va a establecer los poderes en un estado para gobernar mejor. Muy bien. Ok. El pensamiento político. Vamos a pasar acá a la presentación. El pensamiento político es la forma de proyectar los medios, fines y estrategias que constituyen la administración de un Estado. Parte de este pensamiento consiste en considerar las decisiones de los gobernantes y hacerlas criticables, ¿sí? En este sentido, el pensamiento político es la forma de encaminar el gobierno de un Estado. Se trata de la forma de reflexión en busca de solucionar los problemas de la sociedad, ¿no? Ahí nosotros vamos a enfocar desde el punto de vista de la elección democrática, ¿ya? Desde la perspectiva de los políticos. Entonces, no debemos considerar que el pensamiento político le corresponde únicamente a aquellos que tienen el poder. Nada más alejado de la realidad. Todos los ciudadanos son capaces de este tipo de pensamiento. La función del mismo consiste en encontrar la mejor manera de contribuir al bien de toda la sociedad. ¿Cómo tú desarrollarías tu pensamiento político desde el punto de vista de no pertenecer a la política en relación a los partidos políticos? A ver, ¿cómo demostrar ese pensamiento político? Luis Ariel. Bueno, la pregunta, profe, por favor. ¿Cómo tú demostrarías un pensamiento político pero sin pertenecer a ningún partido político? A ver, enfatizamos en actividades que nosotros realizamos en bienestar de la sociedad. A ver, ¿cuáles serán? Que en toda su gestión hagan solo un buen trabajo que favorezca al país o al municipio donde gobierno. Perfecto, pero no siempre es necesariamente tratándose de un gobernante, ¿no? Sino también de un ciudadano. Sí, profe. Pues, pues tú como civil, como que de repente ahorita todavía no estás ejerciendo la carrera militar o de policía, no sé qué vas a estudiar. Así como ciudadano civil común y corriente, ¿cómo desarrollas un pensamiento político en bienestar de la comunidad, de la sociedad? Que todo sea, que haciendo valer todos los, de cada idea, pensamiento de todos los ciudadanos y plantear un buen, un buen desarrollo que favorezca al municipio, país o el lugar donde. Muy bien, ¿qué dices, Diego? Estoy de acuerdo en tener una buena administración. Ya, pero ¿cómo tú contribuyes como ciudadano civil de acuerdo a este pensamiento político? ¿Cómo está complicado el análisis o cómo es? A ver. ¿Será que ese pensamiento político les corresponde únicamente a aquellos que tienen el poder y que están en el gobierno o también le corresponde a cualquier ciudadano? A ver, pensemos. Vamos, Pablo Jimmy, ¿cómo tú aportarías con tu pensamiento político para mejorar la sociedad?
Ok, chicos, van a tener que desarrollar mucho la parte de pensamiento, ¿no? De crítica, de reflexión. Es importante dentro de la materia cívica. Por eso llevamos este contenido, porque hacemos que las personas empiecen a razonar cómo se está ejecutando la política desde esta perspectiva, ¿ya? El sujeto, el ciudadano, puede aportar con su propio trabajo, su esfuerzo, el respeto de los derechos, el respeto de la Constitución, ejerciendo como un ciudadano civil para que el pensamiento político se ejecute como debería ser. Porque el buen pensamiento político va siempre en bienestar de la comunidad, de la sociedad, del enfoque en realidad de todo sujeto, ¿no? Desde esa perspectiva de querer todo lo bueno, todo lo que en realidad debería ser correcto, ¿sí? Entonces, es remarcable también señalar que este pensamiento político está influenciado por cada lugar, cultura, tiempo histórico, ¿no? Que vamos a reflejar nosotros, ¿sí? Desde la antigua Grecia hasta la teoría de Karl Marx, ¿sí? Aunque estos lineamientos de cada uno sean diferentes, tienen en común la intención de generar el mejor estado posible, ¿sí? A través de lo que vendría a ser la solidez de ese desarrollo político, ¿ya? Cuando tú votas por un candidato, por un determinado representante, estás ejerciendo un derecho, que es el derecho democrático. Pero muy pocas veces tenemos el criterio para elegir lo correcto para este país, o para un gobierno, para una alcaldía. Tenemos que identificar cuál es el verdadero factor de un gobierno rentable, un gobierno que en realidad va a generar esa riqueza que se busca para poder fomentar lo que es el trabajo, lo que es el cumplimiento de derechos y hacer una sociedad sana, sencilla, ¿sí? Agradable y en realidad una sociedad que sea conforme a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, este tipo de pensamiento se caracteriza por una serie de capacidades y virtudes asociadas. Así, una persona que cuenta con pensamiento político se trata de ser capaz de escuchar, notar las necesidades y carencias de la gente y de buscar soluciones. Pero también es capaz de tener ideas propias, comunicarlas, organizar los medios que dispone, entre otras. ¿Será que los sujetos, los seres humanos, somos independientes, capaces de reflejar nuestras ideas y llevarlas a cabo? Pues que habrá algo que impida que nosotros podamos desenvolvernos en un campo en el cual muchas veces vemos que existe mucho conflicto, ¿sí? Entonces el sujeto tendría que ser aquella persona totalmente autosuficiente para poder desarrollar de manera eficiente este bienestar para la sociedad, ¿sí? Tenemos un sinfín de situaciones que podemos ver nosotros. ¿De quién se encarga la policía y las Fuerzas Armadas? A ver, ¿cuál es su rol? Eso tienen que saber ustedes bien, pues si están eligiendo estudiar esa carrera, tendrían que saber cuál va a ser su misión cuando ustedes ya tengan que desarrollarse profesionalmente. A ver, Alexander, ¿qué vas a estudiar? Policía en la ¿Cuál Napoli. es eso? ¿Cuál es tu misión, Alexander, de vos ya cuando seas policía? De proteger a los ciudadanos dentro del país, eh, hacer el cumplimiento de las leyes. ¿Solo Sí, eso? eh, sí. Eh, no, no sé. O sea, solo te vas a limitar a eso, nada más. Sí. Tendrías que ampliar un poco más tu ambición profesional, ¿cómo es? Porque eh, si vas a hacer eso, vas a hacer como todo, como el común de los policías que hay en este mundo, ¿no? ¿Qué te va a hacer así a ti diferente de ser un policía distinto a los demás? eh, no, no sé. Tiene que haber algo más, ¿por qué? Porque justamente en eso estamos enfatizando hoy día, ¿no? Por ejemplo, Alexander va a ser policía y va a defender a la sociedad y va a hacer cumplir las leyes y todo eso. Pero, ¿solamente será esa la función de un policía? ¿Qué más será la función de un policía lejos de preservar el orden, hacer respetar las leyes, ¿no?
¿No será que la Ayuda a la gente, ciudadanía, profe. dime, a ver, Los policías también ayudan a los ciudadanos que necesitan ayuda, como vemos en la imagen. Llevan a los eso, ciudadanos pobres. eso, el policía también es un sujeto de servicio, ¿no ve? ¿O es simplemente un sujeto que solo sigue una instrucción directa que le van a dar? No, es un sujeto de servicio que apoya bastante. Sí, muy bien. Las características del pensamiento político. Antes mencionamos que el pensamiento político suele variar de acuerdo al tiempo histórico y otros factores. En la actualidad, el pensamiento político se caracteriza por una búsqueda de satisfacer las necesidades individuales más que el bien común. Esto quiere decir que se ha corrompido en esencia de la función de esta capacidad. Sabemos muy bien que los gobernantes son los que se apoyan más o se aprovechan más de la comunidad, ¿no? Y por el mismo aprovechamiento, la comunidad mantiene a estos gobernantes enviciándolos en diferentes términos relacionados con la corrupción, de repente la malversación de fondos, el mal manejo del Estado. Y claro, en cierto sentido, eso va a ir originando un vicio en la política. Y ahí es cuando ustedes dicen, no, yo no confío en la política, no creo en la política, porque claro, obviamente, la mayoría de los políticos han ido demostrando negatividad dentro de su determinada administración. Pero muchas veces consideramos que esas actitudes políticas, gobernantes, corruptas, difícilmente se puedan denominar pensamiento político, ¿no? Al respecto, cabe señalar que esta forma de pensamiento se basa específicamente en la mejor manera de satisfacer las necesidades del pueblo. Solo se considera pensamiento político esa forma de reflexión que se caracteriza además por las características antes descritas. Habíamos identificado que no solamente se va en función a lo que es un gobierno, sino el pensamiento político va más allá de una función gubernamental. El pensamiento político lo determinas tú en todos los días de tu accionar. Cuando haces las cosas correctas, haces las cosas en bien de la sociedad sin perjudicar a los demás, estás generando un buen pensamiento político porque la política tiene que ver con la decisión y la toma de esas decisiones. Tú eres factible, tú estás seguro de las cosas que estás haciendo, estás seguro de las cosas que tú has elegido hasta el momento en tu vida, o es que has tenido fallas o has ido guiándote en base a lo que los demás te han dicho. Entonces, si tú tienes un buen pensamiento político, vas a ser totalmente autónomo en tomar las decisiones correctas para tu vida. ¿Sí? A ver, vamos a enfatizar en esa partecita, ¿está bien? Les voy a hacer una pregunta y quiero que cada uno me pueda responder de la manera más adecuada posible. Quiero saber qué tan factible es su pensamiento político que ustedes tienen. Resúmanmelo, su vida de ustedes en una palabra, ¿ya? Resúmanmelo en una palabra nada más su vida de ustedes. Cualquier característica que ustedes crean que deben tener, ¿está bien? A ver, vamos a empezar con Daniel, a ver. Mm, disciplina, profe. Ok, Alexander. Responsabilidad. Ya, Diego. Común, ¿Qué me decía Diego? común, Común. Ah, ya. Ok, Luis Ariel. Civismo y patriótico, patriota. Patriota, muy bien. Blanca. Pablo Jimmy. Ya, de los tres aquí. Kevin. Estos chicos no están en clase, están ahí. Sus imágenes nomás, no los escucho, ¿no? Entonces, bueno, chicos, es bueno establecerse bajo una meta determinada, tenerlo exactamente el horizonte hacia donde queremos llegar, y como vamos a ser servidores públicos, es importante que estemos dirigidos a un objetivo bien claro. El pensamiento político de un servidor público es el servicio a esta sociedad para mejorar cada día y verla mucho más, ¿cómo decimos nosotros?
más desarrollada, más progresiva. Eso es lo que queremos nosotros de este país, ¿no? Esta sociedad. Y lo que buscan los policías y los militares siempre es mejorar esta sociedad cada día más. Y por esa misma razón dejamos de lado ciertos vicios, ¿no ve? ¿Sí? A ver, indícame 2 o 3 vicios que tengan que se haya visto que tengan los policías o los militares. A ver, ¿quién me dice uno? A ver. ¿Cómo es? No se les viene a la cabeza, ¿no? ¿Qué pasó? Alcoholismo, Ah, muy bien, el alcoholismo. ¿Otro vicio? corrupción. Eso, corrupción, ¿no ve? ¿Será que nosotros vamos a cometer los mismos errores? ¿Cómo es? No, tenemos que hacer algo diferente. Eso, por eso estamos cambiando este mundo, ¿no ve? Por eso estamos estudiando una carrera en la cual vamos a hacer ver a los demás de una diferente forma. Vamos a hacer ver que nuestra profesión no es la que generaliza a la gente, ¿no ve? El policía es corrupto, el militar es borracho, no. Nosotros tenemos que cambiar ese pensamiento y ese pensamiento, esa forma de pensar distinta va a ser el pensamiento político que ustedes tengan. Tienen que decidir si la cosa va a ser buena o si la cosa va a ser mala. Pero no decidan por un camino malo porque va a ser difícil salir de él. Es bueno empezar a confiar en que las cosas siempre tienen que ser positivas y correctas, desde toda perspectiva. Por ejemplo, ahora que ustedes están preparándose para dar un examen para postular a una academia, etcétera, al colegio militar, necesariamente estaba a poner el corazón y lo van a hacer de manera sincera la evaluación, ¿sí? ¿Qué tal si alguien viene y les ofrece que la evaluación ya, para que ustedes tengan las preguntas anticipadas, y tú ya la hayas llenado, hayas llevado ya sepas qué respuestas son? Eso no es nada correcto, ¿verdad? Porque no te está costando esfuerzo poder ingresar, simplemente estás haciendo trampa para hacerlo. Pero si tú tomas conciencia y respondes las preguntas como deberían ser y lo que tú conoces, vas a ver que te vas a sentir más tranquilo e incluso vas a entrar a una carrera en la que has entrado sin hacer ningún tipo de chanchullo o trampa. Porque tú lo estás decidiendo. Desde este momento estás decidiendo que vas a ser una persona totalmente diferente y correcta. Entonces, ese va a ser tu pensamiento político, ¿sí? Están dispuestos ahí a modificar su conducta, su desarrollo desde la perspectiva de hacer las cosas correctas. Eso está muy bueno. Pero si ustedes están pensando en que las cosas deberían ser simplemente porque en realidad aprovechar la oportunidad es importante, tal vez ahí nosotros nos confundimos un poco con que lo que en vez de que estemos diciendo que sea correcto, estamos haciendo las cosas incorrectas, ¿ya? Si sabemos que la corrupción, el alcoholismo no es bueno dentro de un proceso de desarrollo profesional, pues entonces es mejor dejar a un lado esas cosas para hacer las cosas más correctas, ¿ok? Entonces ahí vamos a tener este pensamiento político. Muy bien. Pero no solamente tenemos un pensamiento político actual, sino también tenemos un pensamiento político precolombino. ¿Qué querrá decir precolombino? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Qué es precolombino? Antes de la colonización. Eso, antes de la colonización. Entonces también le llamamos precolonial, ¿no? ¿Ok? Entonces es lo que vamos a ver ahora. Vamos a empezar viéndolo y el lunes lo vamos a continuar porque no creo que lo acabemos. ¿Ya? Muy bien. La organización política precolonial, el pensamiento político precolonial. Muy bien. Ok. Bueno, vamos a ver un poco de introducción en este concepto, ¿ok? A ver, Diego, ¿me lo puedes leer, por favor? Introducción. La palabra política proviene del latín politicus, que significa el arte de gobernar. Para gobernar los extensos territorios del Tahuantinsuyo con su población con diferentes costumbres, idiomas, religión, etc. Los gobernantes, con el apoyo de la clase dirigente, establecieron una organización política bastante avanzada para esa época. Eso, muy bien. Entonces vamos a ver, ¿no? Política viene de politicus, que significa el arte de gobernar, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de la época de los incas, antes de los españoles,
hablábamos de un territorio muy importante que era el Tahuantinsuyo, que se encontraba en el Cusco, ¿ya? Cuya capital era Cajamarca, ¿ya? El Tahuantinsuyo era donde vivía el Inca, ¿ya? Y el Inca respetaba mucho al pueblo, como generaba su costumbre, respetaba sus idiomas. En ningún momento el Inca sometía a la gente a empezar a creer o a desarrollar lo que él, digamos, o a la terquedad del Inca, ¿no? Lo que él quería. No, respetaba la comunidad, incluso el Inca aplicaba el valor de la redistribución. Cuando alguien no tenía para comer, el Inca les daba para comer. Entonces acá nosotros vamos a enfatizar de que el Inca también hacía política desde ese contexto, a pesar que el Inca venía designado por un linaje, pero también el Inca respetaba a la comunidad desde la perspectiva del desarrollo social, político, económico, religioso, ¿ya? Entonces, las características de la época política del Tahuantinsuyo, del preincaico, digo, del precolonial, vamos a tener los siguientes. Tenemos el teocrático, ¿ok? Danner, ¿qué es teocrático? Porque se basa en el principio de los que, no, de que los incas habían recibido de Dios el derecho de gobernar. Por lo tanto, solo a él debían dar cuenta de sus actos. Eso, muy bien. Significa que el Inca gobierna con el apoyo de los dioses, ¿ya? ¿Cuál era el dios más antiguo para los incas? A ver, que también era para los aymaras. ¿A qué dios adoraban? A ver. Dios Sol. Mucho más. El sol era una creación de este dios. Mamá de tierra. Eso, pero Pachamama también era una creación de este dios. ¿Sabes cómo se llamaba este dios? Y habíamos visto un poco en la historia de Bolivia esto, el caso de Huiracocha. ¿Han escuchado hablar ese nombre, no? ¿Sí? Huiracocha, ¿ya? Entonces, Huiracocha era el creador de todo. Huiracocha es el que había destinado quienes iban a reinar en la tierra. Y Huiracocha pone al primer inca en la tierra. ¿Saben cuál era su nombre? Yo sé que saben, a ver. ¿Cómo es? Manco Cápac. Ese Manco Cápac, ¿no? Era el primer inca, ¿sí? Al que Huiracocha lo puso como designador para poder crear la tierra dorada, que es la tierra del Cusco, ¿ya? Y bueno, también las características de la política de los incas es absolutista, ¿ya? Alexander, ¿por qué es absolutista? Este Alexander no está aquí en clase. Luis Ariel, ¿por qué dice absolutista? A ver, ¿qué dice ahí? Porque el poder del Inca era ilimitado, tanto que su voluntad y órdenes eran leyes. Eso, el Inca tenía un poder ilimitado. El Inca llegaba, ¿saben de dónde a dónde llegaba el imperio incaico, no? A ver, todo lo que bordeaba, todo lo que bordeaba el océano, todos los países que bordeaban el océano era parte del imperio incaico. ¿Sí? Estamos empezando por Ecuador, ¿sí? Venezuela. Después tenemos Ecuador, Venezuela, Perú, Chile, Argentina y Chile, Bolivia y Argentina. ¿Sí? En la época del Incario, Bolivia era cerca al océano también, ¿no? Entonces, por eso. Además, el Inca se había establecido cerca a lo que vendría a ser no solo al lago Titicaca, sino cerca al océano Pacífico. Entonces, su poder se extendía por todos esos sectores. Y era un poder ilimitado por esa misma razón. ¿Sí? Otra de las características es que la política de los incas era centralista. A ver, Kevin, ¿por qué dice centralista?
Elige. ¿Por qué dice que era centralista? A ver. Porque el Inca era una persona que detenía todo el poder del imperio para dar órdenes o leyes, hacerlas cumplir y administrar justicia. Eso. Entonces el Inca era un supremo, ¿no? Y era centralista porque el Inca no destinaba su gobierno a otros para que se lo puedan gobernar, sino él desarrollaba su gobierno por sus propios medios, ¿ya? ¿Sí? Después se dice que la política del Inca era hereditario, ¿ya? Hereditario, ¿ok? A ver, Pablo Jimmy, ¿por qué se decía que era hereditario? Porque el Inca gobernante dignaba entre sus hijos legítimos a su heredero. Eso, designaba, ¿no ve? Le designaba como de repente el legado de ser emperador, porque eso se habla de los incas, el emperador. Entonces le designaba a su heredero para que éste asuma el trono, ¿sí? ¿Ya? De ser también llamado inca, ¿está bien? Entonces, normalmente los incas tendrían que tener el primer hijo que sea varón y que pueda heredar su trono, ¿ya? Era solamente para el primogénito. Y ahí entró en una duda, ¿no? El último inca, ¿sí? Antes de tener a los gemelos, que era Huáscar y Atahualpa, porque ambos habían nacido en el mismo día, pero con horas diferentes, o sea, con diferencia de horas, ¿ya? O diferencia de minutos más que de horas. Entonces ahí ya el padre se sentía un poco incompleto. ¿A quién le iba a dejar el trono? Si a un hijo o al otro. Entonces en este caso Atahualpa era el mayor, Huáscar era el menor en horas de nacimiento. Y bueno, a Atahualpa le correspondió el trono, ¿no? Por minutos de nacimiento. Ya no por horas, por minutos de nacimiento. Y la última característica dice que es despótico. A ver, Clinton, ¿por qué crees que es despótico? ¿Qué dice? A ver. Se lo voy a leer, profe. Por favor, me lo puedes leer. Despótico. La autoridad del Inca era ilimitada, la crueldad de los castigos, y era tratado como un dios. Eso. ¿Ustedes saben cuáles eran las 3 leyes de los incas? Yo creo que sí, ¿verdad? A ver, ¿qué me dice las 3 leyes de los incas? Amayuya, Amayuncu, Amasúa. Ah, bueno, el Amayuncu todavía no, ¿no? Pero es Amayuya, Amasúa. Amajeya. Amaqueya, muy bien. ¿Sí? Eso significa no robarás. ¿Qué más? No mentiras. Ya, y No seas flojo. eso, muy bien. Entonces, esa era la ley de los incas, ¿no ve? ¿Y tú crees que eso se castigaba así? Digamos, mira, ¿por qué has robado? No, qué pena, la próxima no lo hagas. Creo que sabes que era así el castigo. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cómo castigaría el Inca cuando encontraba a alguien que faltaba esas leyes? A ver. A lo que me contaban los profes en el colegio antes eran, como dice ahí, eran crueles sus castigos. A los que robaban creo que les quemaban sus manos. Y a los que mentían los punzaban con agujas sus lenguas. Algo así más o menos, profe. Ya, o sea, era muy cruel, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, los incas tenían su forma de sancionar dentro de ese entorno, ¿ya? Entonces, por eso vamos a nosotros especificar que por eso era despótico, porque justamente el Inca tenía la autoridad para sancionar. ¿Está bien? Entonces, ahí vamos a ver nosotros. Mira, esta es la organización política de los incas. Bueno, tienes al Inca, tienes al Consejo Imperial, que le ayuda al Inca en sus determinadas situaciones. Tienes al Curaca, que es la parte religiosa. Tienes el Tucurricuy, vamos a ver su concepto de el Auqui, que viene a ser el heredero del Inca, y tenemos el Apunchi, que es el gobernador de cada comunidad, ¿ya? Y eso lo vamos a ir desglosando, ¿está bien? Ok, el Inca era la máxima autoridad, era como jefe militar, administrativo, religioso, y era reverenciado y obedecido con temor por sus súbditos. Residía en el Cusco, en un palacio construido para él, rodeado por numerosa corte, designada entre sus hijos legítimos al Auqui o heredero.
¿Cómo se le llamaba al hijo del Inca? No se van a olvidar, Auqui, ¿ya? Auqui, ¿está bien? ¿Ustedes se acuerdan de esa danza Auqui, Auqui? ¿No ven? No es esa, sino es el Auqui nomás, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el Inca era conocido también como Zapa Inca, ¿ya? Era la máxima autoridad del incanato. Él te representaba lo que es la parte de nobleza en el incario, ¿está bien? ¿Ok? Entonces, su gobierno era teocrático porque solamente Dios lo había designado como Inca directamente, ¿ya? De acuerdo a eso, cada uno de los herederos correspondientes, ¿ya? ¿Ok? Entonces era el supremo señor del mundo andino, por el cual era considerado un ser sagrado, ¿bien? Era objeto de culto y adoración por el Inca, porque el Inca tenía sus templos donde adoraban al Inca, las vírgenes, especialmente las mujeres, lo adoraban mucho. El Inca era muy polígamo, vale decir, tenía muchas mujeres, ¿ya? Entonces, sus insignias eran Mascaipacha, Yauri, Llauto, Sutuypácar y Uchno, ¿ya? ¿Ok? Esas eran las insignias del Inca, ¿está bien? Aquí tenemos la nómina de incas y como podemos ver tenemos a Manco Cápac como primer inca. En el Urín Cusco, que es la época antes del desarrollo del imperio incaico, ¿ya? Esto solamente hablaríamos de la parte del Cusco, nada más. Mientras el Anan Cusco es el crecimiento del imperio incaico, la extensión del imperio incaico, desde lo que vendría a ser el país de Ecuador hasta el país de Argentina. Entonces acá tenemos a Manco Cápac, Sinchirroca, Yoki Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, ¿no? Los 5 incas, los primeros 5 incas representando a la era del Urín Cusco, que quiere decir el viejo Cusco, ¿ya? Entonces esto es como que la época aldeana de los incaicos, ¿ya? Mientras en la época expansiva y en la época imperial vamos a tener a Inca Roca, Yaguar Roca, Huiracocha, Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac y los gemelos Huáscar y Atahualpa, ¿ya? Pero hay que tomar en cuenta, cuidado se confundan este Huiracocha que es con H con Huiracocha con W o V, ¿ya? Porque se escribe Viracocha, Huiracocha, al Dios creador. Pero el Huiracocha Inca es con H, ¿ya? Cuidado se confundan cuando les pongan ahí Inca del Anan Cusco, digamos en una de las preguntas, y les pongan Huiracocha con W, Viracocha o Huiracocha con H, tienen que elegirle con H. Mira, te voy a enseñar cómo se escribe para que no tengas dudas, ¿ya? De cómo es que se pronuncia y cómo se dice. ¿Está bien? ¿Ya? Ok, a ver, vamos a agrandar un poco más esto. Ahí. Ya. Cuando tú veas escrito así, esto es el Dios, ¿ya? Cuando veas escrito así, también es el Dios. Normalmente para los incas era Huiracocha, para los españoles era Viracocha, ¿ya? Pero si ves escrito así, ese es el Inca, ¿ya? Entonces ya estos dos son lo mismo. Y este es el ¿qué? Es el Inca, ¿me entiendes? La forma de escribir es distinta, la pronunciación es la misma. Huiracocha, Viracocha o Huiracocha, es la misma, pero la diferencia está en la escritura, ¿ya? Cuando nosotros hablemos de Huiracocha o Viracocha, ¿ya? Vamos a hablar acá nosotros, cuando hablemos de este, vamos a hablar de lo que se refiere al Dios, ¿ya? El Dios, ¿está bien? Y cuando veamos así escrito, este es el Inca del Anan Cusco. ¿Ya? Entonces, para que no se nos olvide. ¿Ya? ¿Ok?
Entonces ahí vamos a tener nosotros la diferencia con esto. A veces hay confusión con este Inca, por si acaso, porque parece que se llamara igual que el dios, pero no, en la escritura está la diferencia. ¿Ya? Es como Tiwanaku, ¿no ve? ¿Ustedes sabían que hay tres formas de escribir Tiwanaku o no? ¿Cómo es? Ok, vamos entonces a investigar ya para poder identificar eso. Muy bien. Ok, entonces ahí. ¿Cómo está, profe? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Ok, profe, le dejaré con los chicos. Luego nos vemos, muchachos, ya en Historia Universal.